Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos temas que consideramos son de trascendencia, de interés para la comunidad, para el país, para el Estado. Y hoy vamos a abordar un tema que ha causado grandes expectativas, no solo en la clase política, sino también en amplios sectores sociales. Me refiero a la firma que el día 2 de diciembre, un día después de la toma de posesión como presidente constitucional de Enrique Peña Nieto, se suscribió en el Palacio de Chapultepec, tanto por el presidente de la República como también por los dirigentes de los tres principales partidos políticos en México. Me refiero al PRI, al PAN y al PRD, por los presidentes de estos partidos. Se llama Pacto por México. Y bueno, pues para abordar ese tema y desde una perspectiva lo más objetiva posible y distante en términos ideológicos, políticos, hemos invitado al periodista y analista Luis Javier Valero. Él es director de la revista Acerto, y tiene desde luego también su programa de radio diario, que lo invito, lo escuche, de 6 a 7 de la tarde, justamente en la frecuencia radial de Antena 760. Bienvenido, Luis Javier. Pues muy buenas noches, Javier. Es un tema que a propósito del programa de radio que estás mencionando, el otro día invitamos a 4 amigos que pertenecen a la izquierda chihuahuense y se armó una polémica sobre el Pacto por México. Javier Félix, Víctor Medina, Juan Chávez de la Rocha y Gerardo Arturo Limón, que a simple vista uno pudiera ubicarlos como gente de la izquierda que no tiene mayores diferencias, pero lo que ahí brotó me parece que es la viva imagen de lo que en el país está sucediendo respecto al Pacto por México y los 13 puntos planteados por Enrique Peña Nieto en su toma de posesión. Yo creo que el 1 de diciembre México cambió, no sé si para bien o para mal, pero creo que hubo cambios cualitativos. Un replanteamiento importante, profundos, tanto en el escenario político como también desde la perspectiva del escenario social que se está planteando. Porque mira, y creo que es importante que ese es mi interés, de que nuestros televidentes tengan información puntual de cuáles son los ejes de este pacto, cuáles son los propósitos, ¿verdad?, que se propone alcanzar. Y a mí me llamó mucho la atención, Javier, los 3 objetivos, sí, o lineamientos estratégicos. Uno es el fortalecimiento del Estado, lo cual implica una aceptación tácita, ¿verdad?, de entrada, de que efectivamente el Estado mexicano ha sido desmantelado en términos de su capacidad de abarcar, pues se dieron privatizaciones, etcétera, pero también en cuanto a su capacidad para garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos. Que es una crisis de gobernabilidad. Es un reconocimiento explícito. El otro objetivo es justamente la ampliación y fortalecimiento de el combate a la pobreza y la desigualdad y el fortalecimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Una sociedad de derechos en donde todo el mundo tenga acceso a estos, puede ejercer y estos sean exigibles, lo cual también es un reconocimiento expreso de que el escenario social en que este gobierno asume, pues es un país de grandes desigualdades y de grandes pobrezas. Y el tercero, que me parece que es importante, se plantea de que impulsar la participación de la sociedad civil, a efecto que los ciudadanos participen en el diseño y aplicación de las políticas públicas, que es otro reconocimiento de que la clase política se ha divorciado, hay un abismo muy grande con la sociedad civil. Estos son los 3 objetivos. Y de ahí se derivan los 5 grandes ejes. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿te parece que entremos eje por eje? Porque creo que esto es muy, muy importante. A mí me llama mucho la atención el que el primer eje sea justamente
el de combate a la pobreza, a la desigualdad, a través de políticas que al menos en lo que yo advierto, en lo que está en el texto, buscan superar el esquema asistencialista y vincularlas con una política social de desarrollo social de largo plazo, sustentada en el reconocimiento que estas no son dádivas, ni siquiera acciones de buena intención del gobierno, sino o de son, promoción de desarrollo social del gobierno, ¿no? Que son derechos exigibles. Así es. Y esto, desde mi punto de vista, plantea un panorama distinto. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el equipo de Enrique Peña Nieto hizo un profundo análisis de la situación que priva en el país al momento de ir a gobernar. Podemos, y lo hemos hecho y lo dijimos en la campaña, hacer una gran cantidad de críticas a la forma en que llegaron al gobierno, en fin, la forma en que integraron el gabinete, que de pasada ahí lo hemos comentado. Pero creo que lo que refleja esto que tú has expresado tan sintéticamente, me parece que es el fruto de un análisis del equipo que tomó posesión el sábado anterior, de que está consciente de que no llega en condiciones óptimas para gobernar. Y entonces Que hay descontento. Hay un descontento social, que los enfrentamientos que se sucedieron en la calle no era un problema de vandalismo ni era un problema de provocadores, aunque pudieron haber esos elementos. Me parece que este fenómeno de los enfrentamientos es un reflejo de lo que sucede en el país, de las grandes condiciones de desigualdad, de marginación. Y el equipo de Enrique Peña Nieto llegó a la conclusión de que había que hacer esfuerzos en esos sentidos que tú los has marcado, y que con ello también demostró que está consciente de que no tiene toda la sartén por el mango al momento de las reformas legislativas que requiere para llevar a la práctica todos los puntos detallados, tanto de los 13 puntos como del Pacto por México, y por tanto requiere construir una mayoría parlamentaria para, quizá no para gobernar, pero sí para aprobar este conjunto de medidas. Sí, porque fíjate, estas medidas, y a mí me interesa mucho en términos informativos subrayarlas, pues estamos hablando de una seguridad social universal. Por ejemplo. Así es. Estamos hablando, por primera vez en México, con tasas de desempleo tan elevadas como las que se generaron en estos últimos años, de un seguro del desempleo temporal para aquellos que estén, obviamente, en la economía formal. Estamos hablando de un compromiso expreso para avanzar hasta el 80% en la cobertura educativa en lo que es la enseñanza media y media superior. Y la superior hasta en un 40%. O sea, son retos que plantean situaciones. El seguro de vida para las jefas de familia. El seguro de vida para las jefas de familia, que recordemos que esto es un fenómeno que en términos sociales ha tenido hondas repercusiones en los roles laborales, en los roles familiares, el que ya haya muchas jefas. El 30% de los hogares mexicanos están dirigidos por una mujer. Mujeres. Entonces, es un reconocimiento explícito a esta situación. Se me pasan algunos otros, pero estos aspectos me parece que son medulares, porque creo que uno de los grandes problemas que México, y que explica en buena medida, lo de la ley de atención a las víctimas. A las víctimas. Que tiene una importancia de seguridad social, de desarrollo social muy importante. Muy importante. Todas estas medidas son de alguna manera una forma de resarcir el deterioro de la seguridad social que se heredó de la revolución y que prácticamente había quedado solo en el papel. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado.
Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Ponte buzo y cuida tu aguinaldo. Si al salir de un banco observas un neumático desinflado en tu vehículo, regresa al establecimiento y solicita ayuda. Acude a los cajeros acompañado. Retira solo el dinero necesario. No proporciones tu NIP a ninguna persona. Chihuahua vive. Fiscalía General. Gobierno del Estado. Estamos hablando del Pacto por México y en el primer corte hicimos referencia a uno de los ejes, que es el social. Pues, podríamos ahondar mucho en ello, pero nos interesa abordar todo esto. El otro eje fundamental que se plantea, Luis Javier, es el de pues una economía que genere empleos y sea competitiva. Perdón, la disminución de la edad para los pensionados. Ese es otro de 70 a social, 65 años en lo social. De 70, sí, que son muy importantes. Que es muy importante. Esos son los aspectos medulares del rubro ese de seguridad social, de derechos sociales, ¿no? En el eje de creación de empleos y competitividad, a mí me llaman la atención en particular tres aspectos que creo que también habían sido profundamente descuidados y creo que es acertado el diagnóstico que se hace. El fortalecimiento de la banca de desarrollo, que pues prácticamente dejó de existir. No teníamos banca de desarrollo. No teníamos banca de desarrollo. La reconstrucción del sistema de financiamiento en el campo, que ese es otro eje que a mí me llamó mucho la atención. Desapareció los últimos 18, 24 años. Desde que desaparece Banrural, los productores se quedaron sin posibilidad de tener acceso a un crédito, y el otro justamente va con que la banca comercial, su regulación para que otorgue créditos en condiciones accesibles y a bajas tasas de interés. Eso en el rubro de lo que tiene que ver con el financiamiento. Y esto que estás hablando de las tasas de interés bancarias, es un asunto que va a meter ruido. Seguramente habrá oposición de algunos de los sectores económicos más poderosos del país, pero creo que solo será transitorio. Allá también, en esos sectores, me parece que ya llegaron a convencerse de que es necesario, en lugar de tener las tasas de 30% o las tasas diferenciales entre lo que se presta el banco y lo que presta. Pagan por el ahorro. Así es, que son tasas diferenciales quizá de las más altas en el mundo, tendrán que disminuir, y eso seguramente va a incidir directamente en el, ojalá, que esas son de las aspiraciones, en el empuje, en el impulso económico que necesita el México. Así es. Y esto va también, la propuesta de reforma hacendaria, fiscal, integral, está todavía muy baja, porque cuando yo al menos entiendo que cuando se habla de una reforma hacendaria integral, se está considerando no solo lo que es la recaudación, se está reconsiderando también todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con las fuentes de esa recaudación y las reglamentaciones que existen. Y ahí hay un punto que ya luego la Coparmex pegó de gritos, que es eliminar el régimen de consolidación fiscal. ¿No? ¿Tú cómo ves esto? Es que, empezando por lo que estás diciendo, la forma de recaudación, el concepto fiscal. El concepto fiscal. Primero, ¿quiénes pueden recaudar y quiénes tienen derecho a recaudar? Me parece que pueden ir en el camino de quitarle al gobierno federal porcentajes de recaudación.
y atribuírselos cada vez en mayor medida a gobiernos estatales y municipales. Primero, me parece que eso es de entrada. Sí, porque hay una revisión también de la Ley de Coordinación Fiscal para dar atribuciones y potestades mayores a los estados y a los municipios. Así es, eso en primer lugar. Y eso pasa también por cambiar los porcentajes del destino de lo recaudado. Hoy tenemos 80, 17, 3. 17-3. 80 la federación, 17 los estados, 3 los municipios. Así es. Bueno, pero el origen de dónde vamos a aumentar, lo que dicen, hay que aumentar la base fiscal y todo eso. Nosotros tenemos un régimen fiscal que, de acuerdo con distintos analistas fiscales, tenemos una ilusión fiscal, no evasión, una ilusión fiscal enorme, que la produce el régimen de consolidación fiscal de alrededor de 400 mil millones de pesos. Si lo comparamos con lo que se disputan los diputados de todos los partidos en el presupuesto de egresos cada año, son 150 mil, 160 mil millones de pesos. No sé. Eso es lo que se disputa. Y lo que los gobernadores presumen después de que se aprobó el presupuesto de egresos, todos los gobernadores presumen de que logramos aumentar en 3, 4, 5 mil millones de pesos más el presupuesto. Bueno, lo que se disputan, porque es lo único que está modificable, son 160 mil millones de pesos. Comparémoslo con la ilusión fiscal de 400 mil millones de pesos. Y esto que estás tú subrayando me parece que explica en buena medida porque el primer segmento, porque la gente dice, bueno, ¿y de dónde van a salir los recursos para garantizar esa seguridad social universal? Para pagarle la pensión alimentaria a todos los mexicanos mayores de 65 Dentro de poquito años. A nosotros también. Dentro de poquito a nosotros también. ¿De dónde van a salir los recursos para pagarle a las escuelas de tiempo completo? Las escuelas de tiempo completo. La cobertura universal. La cobertura universal. Estés o no estés trabajando, en cualquier hospital te debe atender. La apertura de plazas de maestros en todas las escuelas de educación media superior. Exactamente. Superior. O sea, todo esto demanda recursos. Bueno, y según hay algunos cálculos que han hecho, dicen que esto, y ahí quieren aprovechar esta coyuntura, los que están a favor de gravar el impuesto al consumo, es decir, el IVA. El IVA. Y dicen que simplemente el incrementar el IVA y hacerlo extensivo a alimentos y medicinas generaría 200 mil millones de pesos, que es más o menos, dicen ellos, lo que se requeriría para cumplir esos compromisos en materia social. Pero esto que tú estás señalando, pues volteemos a verlo, esa es verdaderamente la fuente de financiamiento. Claro. Si se logra evitar esa ilusión fiscal, se logra que el erario capte esos 400 mil, incluso hasta haría chance de que Pemex, que los ingresos que representan el mayor porcentaje del ingreso del Estado mexicano, 30%. del 30%, esos se pudieran reinvertir realmente en términos de gasto para fortalecer la infraestructura, la investigación de Pemex, para la industria petroquímica, las plantas de refinación, la planta de Camargo. De Camargo, ¿no? También, todas estas, porque el grave problema del costo que está teniendo tan alto para la economía Pemex es justamente la importación de gasolinas, que no tenemos la capacidad de refinar. Y para poner ejemplo de esto de la planta de fertilizantes de Camargo, bueno, eso tiene un impacto directísimo en la producción agropecuaria, con la disminución de los precios de los fertilizantes. De inmediato es una baja sensible en los insumos agropecuarios y eso permite elevar, por tanto, la productividad en el campo. Es decir, son secuencias que uno las ve, bueno, yo no sé si las estemos viendo de manera favorable, optimista, quizá estemos pensando de manera muy optimista, voy a decirlo, pero lo que están planteando ahí... Es que estamos hablando de lo que está planteado, luego hablamos de cómo se podría realizar y de lo que implican estos compromisos. Y quiero cerrar este segmento para dejarlo abierto al siguiente, el tema de Pemex, porque hay un compromiso explícito ahí también de no privatización. ¿Te parece que regresemos con este tema? No. Regresamos. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico.
Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta, hay que sudar. Ponte buzo y cuida tu aguinaldo. Al ir de compras, evita ir solo. Al ir por la calle, camina en sentido contrario a los automóviles. Evita el trato con personas extrañas. No camines por lugares poco iluminados. Lleva solo el dinero que necesitas. No cargues documentos importantes. Chihuahua vive. Fiscalía General. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio de Montes, 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Para los que nos ven por primera vez, le informo de que de martes a domingos tenemos desayunos de 8:30 a 12:30 del día. Los jueves, música bohemia, pues más bien de recuerdo, tanto en español como en inglés, con el grupo Ensamble. Los viernes son noches de salsa. Y los sábados pues, estamos manejando conceptos temáticos que estamos informando puntualmente. Lo invitamos a que se dé una vuelta. Y quedamos en el segmento anterior, ¿vale? De revisar el tema de a mí, porque todo el mundo decía, incluso en el transcurso de las campañas, y fue una, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador insistía, estos van a privatizar Pemex, ¿verdad? Estos van a subir el IVA. Que para entrar ya hay un compromiso expreso también de cero elevación de impuestos y cero déficit fiscal. Entonces, que esto no lo hemos abordado, no lo hemos cero abordado, déficit fiscal. ahorita lo abordamos aquí. Pero me llama la atención estos compromisos de que todos los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que también, como lo dije en el primer segmento, los priistas que llegan al poder han hecho un análisis bien profundo de la situación que priva en México. Saben que si se lanzan a un intento de privatizar de la manera que lo quiso hacer, bueno, primero Fox y luego Felipe Calderón, van a enfrentar una oposición y pueden sumar factores de riesgo al interior del PRI, al interior del gobierno, que pueden sacar adelante las reformas, que eso es una de las cosas que cambió en México. Hoy el PRI, si bien no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, bueno, tiene prácticamente la mitad, tiene la mitad y prácticamente la mayoría, pero en la Cámara de Senadores no puede sacar adelante ninguna ley federal si no es con el concurso de uno de los otros dos partidos grandes, PAN, PRD. Así es. Y entonces, creo que hicieron un buen estudio, un buen análisis de la situación y están tratando de consensar una salida a la situación que priva en Petróleos Mexicanos, convertirlo en una empresa que no esté siendo exaccionada, es decir, que no la conviertan solamente en suministrador de recursos económicos para gasto corriente y por tanto someterla al régimen que están sometidas todas las empresas. Y que las utilidades que otorgue esa empresa, reinvertirlas en la propia industria petrolera,
pero al mismo tiempo están pensando abrir una parte, uno lo deduce por lo que presentaron en el Pacto por México, de una parte de la producción, incluso de la extracción de hidrocarburos, que hoy está prohibido constitucionalmente, para aprovechar la participación de capital privado. Ya todos sabemos que el capital privado que puede entrar a eso es extranjero. Claro, claro. Sí, puede estar en asociación con capital mexicano, en fin, pero es fundamentalmente extranjero. Y que piensan darle un impulso muy importante a la industria petroquímica a partir del cambio de un concepto, de ir terminando, de culminar o abrogar el proceso de división que se hizo de Pemex. De las 5 direcciones famosas. De 5 divisiones y convertirla en una sola empresa. De exploración, incluso de inversión extranjera, es decir, hay 5 grandes divisiones de petróleos mexicanos y convertirla en una empresa del modo semejante a Petrobras, la empresa petrolera brasileña, que además la misma Petrobras va en ese mismo proceso, no como lo decían los panistas que en el gobierno, que Petrobras va en el sentido de privatizar la producción petrolera. No, todas las empresas petroleras del mundo van en el sentido de convertirse en empresas del Estado, las que no lo son. Entonces, habría que ver cómo van a resolver esta contradicción. Me parece que tiene una contradicción en la propuesta. En la campaña Peña Nieto dijo que iba de otra manera, pero iba a privatizar el petróleo, lo dijo en Alemania, lo dijo en Estados Unidos, en algún momento en la campaña también lo mantuvo, pero ahora con lo que está planteando el Pacto por México, pues cambió. Una cosa es ser el candidato que propone unas cosas a la realidad que hoy tiene, de que lo que proponga se va a topar con posturas, si no encontradas, sí condicionantes en la Cámara de Senadores. Y voy a otro eje, porque creo que es importantísimo, que es un reconocimiento también muy serio, pues de que estamos inmersos en un mar de corrupción y que esto es un lastre para el desarrollo económico del país, para el desarrollo social, y que ha sido un factor que ha propiciado estos desequilibrios y estos rezagos tan profundos que tienen a 52 y pico millones de mexicanos en pobreza. Esto es gravísimo. Y el otro eje se llama justamente transparencia y rendición de cuentas, que tiene varios apartados. A mí me llama en particular la atención en esto, 2, no sé a ti cuántos. El de la rendición de las cuentas contables, que va a haber una ley que va a normar, a especificar cómo las entidades públicas, federales, estatales y municipales, tienen que hacer la rendición de sus cuentas contables y que estas tienen que ser puestas al escrutinio público. Ese es un aspecto que me parece fundamental. Lo otro, la ley para regular el endeudamiento de los estados, municipios, supongo que la propia federación también, ¿verdad? Porque también el gobierno federal, todo el mundo habla de la subcuenta nacional, es decir, la deuda de los estados, pero nadie habla de los 3 billones de la deuda. 3 billones y medio de la deuda federal, ¿verdad? Del gobierno federal, que eso es otro. Que pian pianito se nos fue creciendo, y el gobierno de Felipe Calderón la elevó en más del 50% respecto a la que entregó Vicente Fox. Y entonces, y el otro, pues, no lo llaman así, pero así se da a entender, pues el cuidado del gasto público. También los topes, ¿verdad? Que tiene que ver, no con los partidos, sino en este caso, que se ajusten pues a los ingresos, que no hay exceso en el gasto. Sí, el gasto corriente, ajustar el gasto corriente. Corriente. Entonces, estos son los 3 aspectos que a mí me llaman la atención. ¿Tú qué observas en esto? Yo desde entrada digo, es reconocer pues que hay un desorden en las finanzas públicas y hay mucha corrupción. Mira, yo creo que otra vez el equipo de Peña Nieto está en la contradicción. No sabe cómo resolverlo y parte de la idea de que enfrentar estas realidades solo se puede hacer a partir de la presentación de un mando centralizado, totalmente jerarquizado y cuya figura principal sea el presidente de la República. Lo vemos en el diseño que ha propuesto para la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda. En estas 2 secretarías, la intención del equipo de Peña Nieto es convertirlas en 2 supersecretarías con un supermando. Sí.
El área política y el área económica, para decirlo así. Así es. Y que la Secretaría de Hacienda va a tener también bajo su mando facultades fiscalizadoras. Entonces, pero la oposición en el Senado, PAN, PRD juntos, otra vez están proponiendo, estamos de acuerdo, dicen, necesitamos un mando centralizado, está bien, pero bajo límites, como le llama Javier Corral, límites democráticos. Por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación estamos de acuerdo, está bien, se suman todas esas facultades que estás proponiendo, de seguridad pública, CISEN y demás, pero cuyos funcionarios, cuyos responsables sean avalados por el Senado. Son nombrados por el presidente de la República, pero tienen que tener una ratificación de la Cámara de Senadores. Y ese es donde está la discusión. Me parece que finalmente tendrá que ceder el PRI en esto y que haya controles democráticos para ello. Vamos a otra pausa y regresamos con este tema porque entramos justamente a lo que tiene que ver con el eje político. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe de estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. Ponte buzo y cuida tu aguinaldo. Evita extorsiones. Si recibes una llamada advirtiendo del secuestro de algún familiar, evita el diálogo y cuelga inmediatamente. No respondas llamadas perdidas de números que no conoces, ya que es una trampa para que devuelvas la llamada. Recuerda, cuelga y denuncia. Chihuahua vive. Fiscalía General. Gobierno del Estado. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Hasta ahora hemos hecho un repaso de los puntos fundamentales de 4 de los ejes, lo que tiene que ver con la seguridad social, con el crecimiento y fomento al empleo, así en términos generales, lo que tiene que ver con la administración pública. ¿Verdad? Hay otro eje fundamental y que creo que es de los que a los mexicanos más nos interesa, que es el de seguridad y justicia. Y ahí hay aspectos que para mí son muy relevantes. Yo destacaría 3, que van muy relacionados uno con otro. Uno, que por primera vez, aunque no se ponga así, se empieza a asumir el concepto de seguridad ciudadana en vez del de seguridad pública, porque lo dice expresamente, ¿verdad? Avanzar en la pacificación del país, ¿sí?, a partir de colocar al ciudadano en sus intereses, sus derechos, en el centro de toda política de seguridad. Así es. ¿Verdad? Y plantea ejes que sí son muy distintos, aunque digan que no, a los que manejó Calderón. Porque Calderón manejó el combate al crimen organizado, la reestructuración de los cuerpos policiales y el tercero, la reconstrucción del tejido social, que nomás en el discurso. Pero bueno, esos eran los 3 ejes. Ya acá se está planteando como primer eje el combate a los delitos, a los delitos de más alto impacto que afectan a los ciudadanos, no al combate al crimen organizado. Es decir, abatir los índices de violencia como primer eje fundamental. La violencia que le podemos atribuir a la sociedad, al desarrollo social que tenemos ahora. Así es. Y no es necesariamente al problema del tráfico de drogas. Porque es que eso es un mito. Eso de que la violencia es una derivación solo del crimen organizado, claro, pues no. Claro que no. Porque el crimen organizado ha habido siempre, tráfico de drogas ha habido siempre. Tenemos 100 años con eso. Con eso, y no habíamos vivido
este paréntesis de violencia en nuestra historia moderna tan acusado que se dio. Así es. Y con el elevado número de víctimas. Entonces, a mí me parece es un eje fundamental. Y me parece también fundamental el que se esté hablando, en correspondencia con esto, de crear una ley nacional de prevención social del delito, que es otra visión de la estrategia de combate punitivo, de más armas, de más patrullas. ¿Cuánto se gastó en el sexenio pasado en eso? 700,000 millones de pesos. 700,000 millones en números de pesos. redondos. Fíjate lo que se pudo haber hecho con eso en términos sociales para prevenir el delito. Estás pensando en un presupuesto, 700,000 millones de pesos. Chihuahua tendrá uno de 50,000 en el año 2013. Pues puedes pensar en alrededor de 10 estados con el mismo presupuesto que tiene Chihuahua por un año. Eso es lo que gastamos en patrullas, policías y armas. Fíjate nomás, qué barbaridad. Entonces, creo que no es tan solo como mucha gente lo piensa y quizá podamos aparecer en este momento, tú y yo haciendo este análisis, como gente que estamos haciendo concesiones o que estamos ya pues subyugados por un discurso, por un planteamiento, pero el hecho de que alguien que desde el más alto nivel de responsabilidad pública en el país diga vamos a proponer una ley de prevención del delito, no es un discurso, porque aparejado a eso tiene que venir la contemplación en el presupuesto de egresos para subsanar, sustentar lo que diga la ley de prevención del delito. Y cuando lo haces acompañado de las dos fuerzas partidarias más importantes después del PRI en el Congreso de la Unión, me parece que es un compromiso que a muy pocos meses podemos decir se hizo o no se hizo. Así es que acabas de hablar, acabas de tocar un tema que es fundamental y hay que reiterarlo. Yo estoy hablando del pacto y lo estoy ponderando no solo en función de que es una iniciativa o es un decreto de la Presidencia de la República. Es fruto de un consenso de 3 fuerzas políticas. Y por lo tanto, se supone, claro, ¿verdad?, que entonces esto obliga en términos legislativos a esas 3 fuerzas políticas. Las compromete. Al Poder Ejecutivo Federal y a los gobernadores que estuvieron ahí de testigos y a todos los miembros del gabinete a seguir eso como políticas de Estado. Así es. O sea, yo no estoy viendo esto en términos de una declaración, de un manifiesto político. Ni lo estamos interpretando ni nosotros. Lo estamos interpretando. Lo escribieron ellos y lo suscribieron. Ahí está, Así está es. suscrito por los presidentes de los partidos. Que eso es lo que yo creo que lo hace diferente a que si este mismo documento hubiese sido emitido solo por la Presidencia de la República, yo en serio ni lo estaría comentando, no le creería, pues, sí. ¿Verdad? Porque entendería claramente que se trata de un recurso mediático en la idea de crear un espacio de legitimidad a través del discurso político. Eso me quedaría muy claro. Pero estoy hablando de un hecho político, no de un discurso. Y el hecho político es que 3 fuerzas de distinto origen, 2 opuestas el partido que tiene la presidencia de la República ahora, pero que todos tienen responsabilidad institucional, porque uno gobierna 4 estados, otros 3, en fin, están comprometidos, pues, en términos... Y que los otros 2 conforman la mitad de la Cámara de Diputados. Los otros 2 conforman la mitad. Entonces, ya no estamos hablando de un discurso político, estamos hablando de un hecho político. Así es. Y entonces, en esa perspectiva, es que yo estoy comentando las cosas, y por eso digo que a mí me llamó la atención esto de la ley, porque están obligados a hacerlo. Y ni modo que quién lo va a hacer, pues ellos. Sí. O sea, esos 2 que tienen la mitad, de la mayoría que está del Congreso está dividido. Si tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y son mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces tienen perfectamente la posibilidad de sacarlo. Eso es lo que lo hace viable. Eso es lo que lo convierte y le da trascendencia a esta situación. Y otra iniciativa que plantean y que yo quiero ver y creo que se debe cumplir inmediato es la ley de reparación del daño. Porque esto... y leí por ahí un artículo de Víctor Quintana que me parece que en su planteamiento esencial es justo, en el sentido de dice, sí, pacto pero con justicia, no con asistencialismo, no con dádiva, no con programas inventados como el Todos Somos Juárez, ¿verdad?,
que ni reconstruyeron el tejido social y fue una forma de expiar una culpa pues que ya sabemos en torno en medio de una corruptela gigantesca, ¿verdad? Y de una demagogia gigantesca, porque los 1.500 millones supuestos de millones de pesos que se invirtieron en Todos Somos Ciudad Juárez, en realidad ya estaban etiquetados uno y en realidad no se ejercieron todos. Bueno, pero eso afortunadamente ya es historia, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de las expectativas que esto genera. ¿Tú cómo ves porque a esto yo quiero agregar nada más otro elemento? Se habla de un esquema distinto de estructura policial. Por fin me quedó claro esto de la gendarmería. La gendarmería sería como una fuerza movible en todo el territorio nacional que se haría cargo de atender las situaciones de violencia más graves en las regiones donde éstas se presentaran. 2. Las policías municipales se dedicarían como policías de proximidad a la prevención del delito en sus barrios, en sus comunidades, etcétera. Y 3, la policía estatal, la policía ministerial, todo esto. La única acreditable. Acreditable, esos serían los que tendrían que estar encargados en la persecución del delito. Vamos al segmento final de conclusiones, porque lo dejé al último porque es el área política. Muy bien. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Entramos al segmento final de conclusiones. Yo hice una reflexión en la anterior de que la trascendencia de esto es que ya es un hecho político. Ahora, ¿en qué se traduzca este hecho político? Bueno, pues yo digo que va a depender no solo de los partidos del Poder Ejecutivo Federal, de los poderes ejecutivos estatales y municipales, sino también de la misma sociedad. Si somos capaces de exigir que se traduzcan efectivamente en políticas públicas, en políticas de Estado, en acciones específicas. Pero aquí hay otro, que es otro reconocimiento que creo que tiene gran valor en términos de lo que nos está diciendo. Dicen, ninguna fuerza política. Primero dicen, México es un país plural. El pluralismo político es irreversible. No soñemos, y esto tiene gran importancia, de que una sola fuerza política puede quedarse con el poder. El país es plural. Algunos sueñan con que pueden construir el camino para hacerlo. Para regresar a un esquema de partido único. De fuerza hegemónica, digámoslo así. Pero este pacto, para mí, es un reconocimiento también explícito de que esos solo los sueños, son sueños guajiros, ¿verdad? Para decirlo así claramente. ¿Sí? Porque incluso se propone una figura que yo creo que cambiaría por completo el sistema de representación política del país y daría un salto tras los gobiernos de coalición. ¿Qué opinas tú sobre esta? Finalizando tu punto de vista sobre, porque coincido con él plenamente en esto de las policías, me parece que hay un cambio sustancial
entre el inicio de este gobierno y el inicio del gobierno de Felipe Calderón. Aquel se puso la casaca de militar y esto, yo voy de frente y no me detengo ni me quito. Y aquí entendieron que era la situación del país, que la situación de violencia obedecía a muchos factores fundamentales, los que ya hemos expresado, y decidieron ni siquiera nombrarlo. En los pronunciamientos oficiales de Enrique Peña Nieto no lo nombran al crimen, al tráfico de drogas, a la violencia que ha existido en el país. Y entonces, al momento de suscribir, llamarlos y cabildear, me parece que de manera casi perfecta, solo se les chisporroteó con el PRD, gracias a la impericia de Zambrano. Sí, pues, porque para mí está claro que el Comité Nacional del PAN tenía pleno conocimiento de lo que estaba cabildeando. Si no le hubieran Gustavo pagado Madero. gritos, sí, claro. Y los diputados y senadores. Así es. Todo, claro. Y los gobernadores del PAN. Y ahí Zambrano, en general el grupo de los chuchos, pues no supo cómo actuar de manera correcta. Bueno, pero salvo eso, entonces lo que está planteando ya, como coincido contigo, las cosas concretas, circunstanciales del pacto, el rumbo que tiene ese hecho, me parece que va en el camino de la construcción de un régimen parlamentario en México, porque ya están reconociendo que necesitan tener una mayoría parlamentaria para gobernar. Así es. Y eso es lo que están proponiendo. Y un gabinete plural que instrumente a los resultados de esa mayoría legislativa. Que supere las negociaciones vergonzantes de que yo te llamo a ti en lo oscurito y te llamo para que integres el gobierno, pero sin que comprometas a tu fuerza política para integrarte al gobierno. Así es. Y entonces están en la vía de ir construyendo, no sé si esté en lo correcto o no el proceso, pero el camino que llevan es la construcción de un escenario que haga posible la existencia de un régimen parlamentario y antes de eso seguramente la existencia de un régimen político en el que ya existan los pactos políticos legales que le permitan a las fuerzas parlamentarias formar el gobierno y por tanto que exista el jefe de gobierno o el jefe de gabinete y que la existencia o la viabilidad de este jefe de gobierno y de su gabinete se la dé la mayoría parlamentaria. No existiendo esta, entonces tendrá que desaparecer ese gobierno y llamar a otro. Claro. Eso ya serán cosas circunstanciales los que tendrán que resolver. Y si a esto le agregamos, a esto que acabas de explicar tú muy puntualmente, le agregamos de que se está planteando crear una ley específica para regular los partidos políticos en procesos electorales y no electorales. Se contempla la reducción de los montos de las campañas. Se contempla en la ley electoral considerar causas de nulidad, lo que se denunció ocurrió en el 2006 y ahora mismo en el 2012, como es la compra de votos, como es el reparto de materiales, de los famosos utilitarios, como es el rebase de topes económicos. Económicos de las campañas. Así es. Como causas de nulidad, ya no solo de denuncia o de multas a los partidos. Multas administrativas a los partidos. Me parece que esto es un paso importante. Y si a esto le agregamos la... Es una mea culpa de lo que hice en la campaña. Así es. Es expiar una culpa. Estás tratando de exorcizar los demonios perversos que han... ya lo hice yo, que no lo hagan otros. Como Zedillo, ¿no? Pues eso, ¿qué hizo Zedillo? Mi elección fue legítima, pero inequitativa. Inequitativa, y lo dijo claramente cuando asumió el poder. Bueno, y inició una reforma en ese sentido. Así, y la licitación de las dos cadenas nacionales de televisión. Ese es el otro punto. Que abrir, romper ese monopolio, yo creo que efectivamente es una prueba palpable de reconocer también, fíjate, todo nos lleva a este reconocimiento de culpas, de que el Estado mexicano ha estado secuestrado por los poderes fácticos. Y que si antes dominaba los medios y los ponía a su servicio, ahora los medios estos lo dominan y los tienen a su servicio. Borran candidatos, borran funcionarios, deciden quién debe ser candidato, decide quién debe ser presidente de la República. Bueno, esto es otro, creo yo, avance muy importante. Yo leí el artículo de Corral, lo veo, está encantado con esto. Sí, está optimista. Porque creo que ha sido una lucha, incluso pues es una demanda
que planteó el movimiento estudiantil 132, no solo la democratización de los medios, sino la desconcentración de ese monopolio, la apertura pues a la competencia, tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como también de la telefonía, que es el otro eje. Sí, si creas la apertura para las telecomunicaciones, el otro monopolio exige la apertura para las telefonías, y además pues estamos ya en la época, en la etapa del cuádruple play, es decir, la empresa que tenga, que esté interesada en el negocio de las telecomunicaciones, bueno, deberá tener acceso a las cuatro vías de comunicación, porque en adelante, ojalá, se convierta en derecho constitucional el acceso al Internet, como lo es en Europa, y con la capacidad, no de la que tenemos, que es de 1, 2, 3 gigabytes. En España, los ciudadanos, los habitantes de España, tienen derecho constitucionalmente al Internet de 100 gigabytes. Quiere decir que ya no necesitan el teléfono, para interpretarlo, necesitan el teléfono estacionario para comunicarse. Y estos son pues las cuestiones fundamentales. Ahora, ya para finalizar el programa, ¿de qué depende de que esto se realice, en tu opinión? ¿De la congruencia de los partidos? ¿De la exigencia social? ¿De qué? ¿O de qué es lo que tiene que ocurrir para que esto se traduzca en hechos? Lo que tú estás pensando y lo que has expresado, me parece que depende de eso, pero les apareció un factor que quizá no se ha expresado correctamente en todos estos días: la inconformidad social expresada en los enfrentamientos del 1 de diciembre. Esos no fueron actos vandálicos. Hubo cientos de jóvenes que, a pesar de los llamados de sus compañeros de las manifestaciones, decidieron enfrentar de manera suicida y temeraria las vallas y las fuerzas policiales. Eso habla de miles o quizá millones de mexicanos que ya están en el hartazgo, y que eso puede generar una situación explosiva en el país. Eso también se convierte en un factor para la concreción de estos compromisos del Pacto por México. Yo diría, y con esto cerramos el programa, mi reflexión es, para la única garantía para que este pacto político tenga viabilidad, es que tenga como base un pacto social, que involucre a los actores productivos, a todos los actores sociales, de tal manera que estos sean los garantes, no los partidos políticos, mucho menos las dirigencias, mucho menos los gobernadores, presidentes municipales y el presidente de la República, porque hasta ahora la clase política solo nos ha traído frustración, desencanto. Yo creo que tenemos que confiar en eso, y creo que es importantísimo que en esto se involucren los sindicatos tanto de trabajadores como patronales, las universidades, incluso me atrevería a decir hasta las organizaciones no gubernamentales, intermedias, para que esto funcione. Muchas gracias, Luis Javier, y a usted también por su atención, y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de a fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Hasta luego.